Hoy te acompañamos a comprender, en llevar un duelo y a reflexionar el tema de la vida, muerte y duelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde la Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy, 17 de junio del 2025, les doy la gran bienvenida a todos ustedes. Les acompaña Jennifer López y estaremos presentando el día de hoy un tema que debe de ser parte de la educación en casa con la familia y en las instituciones educativas como materia de cultura. Dejen compartirles que me llama mucho la atención la antropología y me di a la tarea en leer un artículo que nos habla precisamente de la antropología de la muerte y no quise dejar pasar para podérselos compartir antes de iniciar precisamente con con esta plática, con este curso, con esta presentación que se llama Antropología de la Muerte, Autores, Enfoques y Periodos de Alexandre Briandush de la Universidad Católica de Perú del 2011. Y nos dice que en las diversas culturas una muerte puede ser considerada buena o mala, dependiendo de los parámetros culturales que los individuos establecen para un difunto. Sin embargo, toda muerte se establece no solo en el ritual que lo acompaña, sino que también en el pensamiento simbólico que se crea y sea para incorporar al difunto dentro de los antepasados o en esto queda destinado al olvido. El estudio de la muerte siempre ha estado ligado a la antropología desde sus inicios. La relación entre los hombres, dioses y espíritus fue entendida inicialmente desde el plano de la sobrenatural, en la relación que existe entre el mundo en que vivimos y en el que se encuentra más allá de las estrellas. De esta forma, entender que es el hombre hace en vida y es a la vez entender también el proceso de su muerte. Nos habla de tres periodos. El primer periodo para las evoluciones del siglo XIX, como E.B. Taylor, la muerte es un suceso más sobrenatural que real. Por una parte, nos permite entender cómo el ser humano ha sido construido la religión a través de la veneración de los muertos, pasando del politeísmo al monoteísmo. Y por otra parte, ha generado la idea de que todo individuo posee un alma, animismo, para cual se hace referencia a comprender que cuando algo muere, no necesariamente desaparece, puesto que, aunque un hombre pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños. Eso dice Taylor. Debido a su espíritu, pertenece como un elemento protector o castigador del grupo familiar y social. Chéquense esto último que estoy comentando, que esto nos va a referir a lo que posteriormente vamos a ver, qué relación tiene, ¿no? La vida, la muerte y el duelo en las familias. Décadas más atrás, Freud entendería que la muerte no es un proceso de transferencia del espíritu, sino más bien el proceso de comprensión de la muerte o pulsión de muerte. Es un punto central que entender por qué solo pensamos en la muerte cuando se hace visible en la primera persona. En su texto de Guerra y Muerte, tenemos de actualidad en el 1915. Freud sostiene que mientras que cuando la muerte no es ajena, en el sentido de inmortalidad nos permite entender, según Freud, que el mundo gira a nuestro alrededor y que la muerte es un acto cotidiano, pero impersonal, ya que nuestro inconsciente no conoce absolutamente nada negativo y por consiguiente tampoco conoce la propia muerte, a lo que solo podemos darle un contenido negativo. Entonces, nada pulsiona en nuestra solicitud a la creencia de la muerte. Eso nos dice Freud. Imagínense cuántas veces cuando estamos en una situación de pérdida, que ahora hoy por hoy le llamamos,
O tenemos una muerte, solamente la vivimos en ese momento, no la pensamos previamente porque precisamente entra en la educación y en la cultura, que eso es lo que nos hace falta en muchas familias. El segundo periodo de los años 50, Levi-Strauss, Tristes Trópicos de 1955, subraya que la muerte no es un hecho meramente natural, que esto está ligado solo al espíritu, a la función social de los roles, ni al temor de los dioses. Empero, él subraya que las posturas anteriores poseen una visión deshumanizadora de las personas, quienes consideran que la muerte es un proceso reafirmamiento obligatorio y carente de significado personal de diversas prácticas sociales. El instante es que la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el cultivo, la familia, la religión, los mitos, entre otros. Es por este motivo que todo proceso mortuorio es también una constante de repensarse a sí mismo dentro del grupo al que no pertenece. Además, insiste que en el proceso de la muerte es también un espacio para comprender las tensiones dentro de cada grupo, puesto que la causa de la muerte tiene una importancia crítica a las ceremonias. Godoy, 1998. Estas dos perspectivas permiten comprender, según este autor, que las ceremonias funerarias son un elemento que compete no solo a la familia, sino a todo el grupo. Además, permite comprender que todos los individuos son en parte familia, puesto que al morir la persona se convierte en un medio por el cual las disputas y las rencillas terminan por apaciguarse y perdonarse. En esta forma, la muerte es concebida como el reconocimiento social de permanecer unidos y reconocerse a sí mismo a través de los ancestros comunes y de generar un mecanismo especial que cohesione más a los individuos. La muerte trae unión y memoria, no separación ni olvido. Muchos pudiéramos conocer casos que es lo contrario de hoy por hoy, pero también en otros casos nos unimos. En los años 70, las propuestas de Herzog por la búsqueda de los significados ocultos dentro de la cultura y sus ya famosos estudios sobre la religión, encuentra que la muerte conlleva a pesar las diferentes consideraciones simbólicas que la representan, de manera que lo que un pueblo valora y lo que teme y odia están pintados en su cosmovisión, simbolizados en su religión y expresados en todo estilo de vida de ese pueblo. Esto nos habla de cada cultura y costumbres de donde nosotros venimos y también vivimos. Durante los años 80 se propone dos posturas totalmente diferentes para entender qué es lo que conlleva la muerte. Por una parte, Marvin Harris sostiene el sexo, muerte y fecundidad. 1987, que la muerte está muy ligada a la regulación demográfica que algunas sociedades establece para regular y controlar los recursos y alimentos. De esta forma, el infanticidio, feminicidio, es por lo que es un mecanismo de control que las mujeres llevan a cabo para afrontar la guerra, el hombre y el poderío masculino dentro del grupo. Por su parte, una postura totalmente diferente es el que descansa en las reflexiones que se hace Renato Soldo, Cultura y Verdad 1993, sobre los Ilongote, quien destaca la importancia de considerar los sentimientos y las emociones ante la muerte de un familiar cercano. De esta forma, la aflicción que sienten los ilongotes al cortar cabezas no es una cuestión irracional, empero se sustenta en una amplia gama de estrategias culturales para afrontar el proceso de duelo y a su vez replantear la posición del investigador dentro del trabajo de
campo. En el tercer periodo, por último, durante los años 90, los estudios clásicos de Nancy Shepard, La muerte sin llanto, en 1997, sobre la muerte infantil en Brasil, nos sumerge más allá de la muerte del cuerpo o del espíritu humano, nos acerca a pensar aquella olvidada concepción de la naturaleza como parte de nuestro ser. Ella sostiene que al morir el hombre muere también su espacio, su lugar y a la inversa. De aquí que para Shepard Guns, al estudiar la muerte se debe considerar la historia y las condiciones sociales y productivas y los sujetos de poder y su sistema simbólico, que es la muerte. Por último, las propuestas actuales de Mark Angu sobre la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos a la interpretación cultural consiste que la muerte como ritual es un estudio que configura la posición del otro, es decir, cuando un individuo muere, queda el recuerdo no del individuo en sí, sino de que él, nosotros, establece por formular su recuerdo. La actividad ritual tiene por fin como objeto también el tratamiento, la interpretación y el dominio del acontecimiento, la enfermedad, la muerte, el accidente, el hecho fortuito, es decir, se trata de circunscribir el surgimiento de un otro completamente diferente, de situarlo y de reducirlo progresivamente a lo ya conocido y en la medida de lo posible a lo mismo. De todos estos casos, la identificación supone el establecimiento de una relación, no la asignación de una categoría esencializada, es lo que dice Angiu. Es importante considerar las reflexiones de Angiu, puesto que aparece dos nuevas categorías conceptuales, la memoria y el olvido. En este caso, la muerte implica configurar la historia personal de quien ha partido, de situarlo dentro de la memoria colectiva o de que pertenezca como sujeto anónimo, perdiéndose como él mismo, autor, expresa en el mar del olvido. A modo de conclusión, como hemos podido observar, el estudio antropológico de la muerte inicia prácticamente en los primeros grandes estudios de las llamadas sociedades primitivas, poniendo la importancia al significado social que ésta tiene dentro de las organizaciones y la estructura social. Luego se la observa desde su aspecto dentro de lo ecológico, demográfico, dentro del mundo de los significados y de la relación entre vivos y muertos. Seguidamente se incluye el tema de las emociones, la modernidad como elemento transformador y finalmente se la observa desde el plano de la memoria y el olvido. Bien, me era importante compartirles este artículo para ponernos un poquito de referencia en cultura y historia, pero vamos a pasar enseguida a nuestra presentación sobre el duelo, muerte y vida.